Y empezamos a hacer este problema del tanque. Ya habíamos adelantado algo. Dijimos, bueno, lo primero, trabaje la geometría. ¿Qué necesitamos en este tipo de problemas? El área resistente del tanque, el área de anillo, el momento de inercia. Decíamos siempre los tanques nos van a dar de paredes delgadas. Pues en paredes delgadas es pi r medio cubo por t. Y j, que es 2i. Esa es la geometría que necesitamos cuando estamos trabajando recipientes a presión. Y es bueno hacerla primero. Ya para comenzar en sí el problema, nos remontábamos aquí. Lo primero es que yo tengo que tener una estructura. O sea, el problema con el enfoque de una estructura. Entonces, en este caso del tanque, pues lo mismo. Aquí tenemos el tanque y plantearlo como una estructura. Bueno, el problema decía que era un tanque empotrado que además tiene una carga en el extremo puesto aquí en C. Y nos dan las dimensiones, ¿no? A la carga 60 centímetros, el radio del tanque, el diámetro del tanque 50 centímetros. Dibujar la estructura es colocar la carga con respecto al empotramiento. Entonces, para dibujar la estructura dijimos, bueno, pues dibuje el empotramiento, dibuje la línea AB, que es al centro, es lo que tenemos aquí, AB. Mire dónde está la carga, pues la carga está es en C, aquí en C. Entonces hay que trazar la línea BC, el radio. Y ahí está la carga. ¿Qué tipo de estructura dio? Dijimos, esto se llama un voladizo. Y es un voladizo simple. Vimos que había voladizos simples, voladizos complejos. Un voladizo simple que tiene nomás dos tramitos, tramo AB y BC, y generalmente la carga está en el extremo, en C. Eso es un voladizo simple. Un voladizo complejo pues tiene más tramos y más cargas en distintos puntos. ¿Por qué los distinguimos? Porque es que en los voladizos simples el siguiente paso para todo problema es determine dónde está la sección crítica. Sea un problema de tanque, sea un problema estructural, sea lo que sea, es determine, una vez tenga la estructura, determine la sección crítica. Cuando hablamos de voladizos, que hay simples y complejos, pues en los voladizos simples no es difícil determinar dónde está la sección crítica porque ya se sabe, está en el empotramiento. Entonces, ahí no bregamos con eso. Ya en un voladizo complejo miraremos, ahora que resolvamos un problema ya diferente a este. Como determinamos en dónde está la sección crítica. Bueno, aquí la sección crítica, entonces, como este es un voladizo simple, está en A. El siguiente paso, entonces, traslade las cargas que encuentre por aquí en el camino hasta el extremo, trasládelas a la sección crítica. Aquí trabajamos vectorialmente. Simplemente sabemos que trasladar cargas implica
generación de momentos. Entonces, para trasladar la carga, simplemente la llevamos a donde la queremos llevar, en este caso A, la colocamos aquí, la carga W, y colocamos también el momento que ese traslado genera. Normalmente aquí hay que trabajar con vectores cartesianos. Entonces expresamos el R cruz F. R de dónde a dónde. R de la sección crítica de A hasta C. Cruz F. Aquí es muy sencillo, por eso no está planteado el producto vectorial, ¿no? Que es el R es 60i más 25k, cruz menos 10.000j, que es F. Pues es un producto vectorial muy sencillo. No da sino mx y mz. Entonces, mx, w por 25, el w era 10.000 kilogramos, 10 toneladas. Entonces, 10.000 por 25. Y mz, 60 por w, 10.000 por 60. Eso es lo que tenemos acá. Lo que vimos al comienzo de la teoría. Primero coloque la sección o el estado de carga de la sección en estática aquí, donde esto es mx, esto es mz y esto es w. Teniendo esto, entonces haga el estado de carga de la sección, pero para resistencia y materiales. Cambia el nombre de las cargas, su valor no. Solo que en resistencia vimos que le damos el valor a las cargas de acuerdo al efecto que producen. Bueno, entonces tenemos el W. Pues ese W aquí en resistencia es BY. ¿Cuánto? 10.000 libras. Bueno, pero antes, el dibujito este. Dibuje la elipse que le va a representar la sección transversal. Mire los ejes. Aquí la sección A es perpendicular al eje X. Y los ejes Y y Z cortan en A. Entonces, ¿qué decimos? Que el eje de la sección es el eje X. Por lo tanto, al hacer el dibujo aquí, colocamos el eje X que va al centro y ahí queda. Los otros dos ejes, Y y Z, cortan la sección. Y luego prolongamos un poquito la sección en el sentido del eje, que es X. Por eso está prolongado así, hacia el eje X. Y ahora sí colocamos las cargas. Entonces, no decimos que esto sea W, esto es BY, que vale 10.000. No decimos que esto sea MX, eso es en estática. Aquí es torque. Y vale 25 por 10.000. MZ si sigue siendo MZ aquí y MZ aquí porque es vector. Y vale 60 por 10 a la 4. 60 por 10.000, que es la carga. Y la presión interna, porque es un tanque. 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos el estado de carga de la sección crítica para resistencia y materiales. Luego, siguiente paso, analice los probables puntos críticos. En estos problemas de tanques, que son de paredes delgadas, aquí no sabemos exactamente si esto va a fallar por sigma o va a fallar por tau. Por lo tanto, puede haber un probable punto crítico generado por el esfuerzo normal y otro probable punto crítico generado por el esfuerzo cortante, debido a que en paredes delgadas la influencia del BY o la influencia de los cortantes de flexión es notable. No se puede despreciar. Recordemos que dijimos que despreciamos en paredes gruesas o en secciones macizas, pero que
en secciones huecas de paredes delgadas había que tener en cuenta el efecto del corte de flexión. Por eso aquí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces por sigma el punto crítico es donde está el máximo esfuerzo debido al M. Aquí no hay sino MZ. Entonces el máximo esfuerzo de MZ es arriba en el punto 1 o abajo, pero hay que mirar los efectos. Aquí hay efecto de MZ y efecto de presión. La presión va a producir siempre esfuerzo de tensión. Así que entre los dos puntos, el de arriba y el de abajo, pues es crítico el de tensión, porque se va a quedar sumando con el sigma de tensión producido por la presión interna del tanque. Entonces, en vez del de abajo, pues según sigma, el punto crítico en este problema es el punto 1. Luego, por efectos cortantes, así como aquí tuvimos en cuenta la suma de sigmas, aquí vamos a tener en cuenta la suma de taos. Entonces, el efecto de la torsión es máximo en todos los puntos, incluido el punto 1. Pero el punto 1 ya dijimos que hay que considerarlo porque ahí manda el sigma. Entonces el otro es el punto 2 o este punto que sería el punto 3. Hay que mirar cómo van los efectos. La torsión aquí pasa bajando, porque la torsión viene aquí antihoraria. Entonces la torsión aquí pasa bajando. El BY, que es máximo aquí en todos los puntos del eje neutro, entonces pasa bajando. Así que aquí tenemos que el efecto de los taos sumándose es en el punto 2. Entonces, probables puntos críticos, punto 1 y punto 2. Ahora nos toca colocar todos los esfuerzos que se produzcan ahí, en los puntos 1 y 2, y luego los calculamos. Entonces tenemos punto 1, punto 2. Punto 1 aquí arriba. Aquí hacemos el ejercicio que hicimos cuando vimos esta teoría, ¿no? Pregúntele a cada carga qué efecto produce allá en el punto 1. Carga por carga para que no se le quede ninguna en el camino. Entonces empecemos con lo que produce sigma. Que hay aquí que produzca sigma, el M y la presión. Entonces decimos, bueno, MZ, ¿producen algo en 1? Pues sí, el máximo. Porque el eje neutro es Z y es el punto más lejano. Entonces decimos que aquí hay un sigma X generado por MZ. Aquí en el punto 1. Sigma X generado por MZ. Antes, ¿qué ejes vemos? Pues veríamos así el eje X y así el eje Z. Bueno, más levantado por allá. Porque sea paralelo aquí al eje Z. Por eso decimos eje Z y eje X. Estamos mirando desde arriba. Entonces el punto Z, el eje Z se ve hacia abajo, ¿no? Eje Z. Efectos que produce el MZ. Este MZ aquí en uno que produce sigma X o sigma Z. ¿Qué produce? Sigma X. Sigma X. Porque X es el eje de la sección. Esto no puede producir sigma Z. Los sigmas de las cargas flexión y axial, los sigmas son en el eje de la sección.
y el eje es X. Entonces, por eso decimos que MZ produce un sigma X generado por MZ de tensión aquí en 1. ¿Qué más genera ahí en el punto 1? Un sigma X generado por la presión. X es la longitud del tanque. Entonces es el efecto longitudinal de la presión. Por eso pongo ahí efecto longitudinal de P sub L. No que haya una presión longitudinal y otra transversal. La presión es una sola, 20. Pero hay un efecto longitudinal y un efecto tangencial. Aquí en X es el longitudinal, porque X es la longitud del tanque. Y además está el efecto tangencial, que sería el Z. Entonces, en el punto 1, la presión produce un sigma X y produce un sigma Z, que sería el efecto tangencial. Bueno, eso es el efecto sigma. El efecto tau, ¿quiénes producen tau? Torsión y BY. Entonces decimos, bueno, BY, ¿qué produce arriba en 1? Decimos nada, porque el eje neutro de BY es Z y 1 es el punto más lejano. Y en el punto más lejano el constante de flexión es 0. Entonces queda solo el efecto de torsión. ¿Cómo va la torsión? Aquí pasa la torsión aquí. Como esto viene antihorario, viene así, ¿no? Y pasa hacia el frente. Hacia el frente el eje Z es hacia abajo. Les decimos que aquí hay un tau XZ producido por la torsión. Fíjense en este detalle. Voy a borrar aquí esto que acabé de hacer. Esta línea del punto 1, aquí la del frente, esta, es la sección transversal. Esa línea es esta. Aquí es donde colocamos los esfuerzos, aquí. Porque esta línea en el punto es la que me representa la sección transversal. Por eso aquí estoy poniendo el sigma X y el tau XZ. Ahí. Ya el resto, pues, sale por añadidura, ¿no? Me interesa este plano, que es el plano de la sección transversal. Ahí colocamos los esfuerzos. Bueno, entonces esto es lo que hay en el punto 1. Sigma X por MZ y el efecto longitudinal de la presión. Sigma Z, el efecto tangencial de la presión. Y tau XZ, el efecto del torque. Hacemos lo mismo con el punto 2. Entonces, punto 2. Me fijo en esta línea. Esa línea es esta. Esa es la sección transversal. Viendo el punto. Entonces los esfuerzos los coloco ahí. Bueno, ¿y qué hacemos? Otra vez pregúntele a cada carga que produce ahí. Entonces, MZ, ¿qué produce aquí en el punto 2? Pues nada. Porque Z es el eje neutro de este MZ. Y el punto 2 está ahí. Y entonces no hay efecto de sigma Z, de MZ, aquí para el sigma X. Este MZ no produce sigma X en 2. La presión. Bueno, sigma X es el longitudinal, repito, porque X es la longitud del tanque. Y sigma Y, el tangencial. Recordemos que aquí ¿qué ejes se ven? El eje X y el eje Y. El eje X, este, y el eje Y, este. Entonces, sigma X, efecto longitudinal de la presión. Sigma Y, efecto tangencial de la presión.
Y no hay ni carga axial ni MZ, porque este problema no tiene carga axial, ni sigma X por M. Luego, el efecto de tau. Otra vez, repasando lo que dijimos antes, aquí el torque pasa bajando. Entonces hay un tau XY producido por el torque. Y también está BY bajando. Entonces tau XY producido por BY, producido por el torque. Bueno, ahora calcule esfuerzos. Bueno, esa parte sí ya es la rutina, ¿no? Sigma por flexión, sigma X por MZ, MZ por C sobre I. ¿Cuánto vale MZ? 60 por 10 a la 4. ¿Qué es el radio del tanque? El diámetro era 50, el radio es 25. La I la acabamos de calcular, 28.405, eso da 528. Fíjense, para que esto rinda, organizamos los puntos que tiene cada uno y luego calculamos todos los esfuerzos. Y luego en el punto miramos ya numéricamente qué es cada uno. Ahorita los colocamos aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Calcule todos los esfuerzos y luego de acuerdo a lo que hizo aquí, en esta parte, aquí, entonces suma efectos. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, sigma por M, ya está, 528. Tau por torsión, esto es TC sobre J. El torque era 25 por 10 a la 4. El C es el mismo, el radio, y J 56.810. Entonces 110. Tau por BY, esto es B por Q sobre I por B. Voy a ver si lo tengo por acá. El desarrollo de una ecuación para calcular el tau por BY. Bueno, ponerme ahorita a hacerlo otra vez. Que ya lo tenía listo. Se me perdió, voy a tocar hacerlo otra vez. Bueno, vamos a desarrollar una ecuación para calcular el efecto del esfuerzo cortante por flexión para secciones circulares de paredes delgadas. Hacer el B por Q sobre I por B y simplificar esa ecuación para no tener que hacer siempre esa operación. Tenemos una sección así. Una sección circular, hueca, de paredes delgadas. Lo que quiero hallar es el efecto del esfuerzo cortante por BY. Donde aquí en el eje neutro. Eso que vimos que era tau igual a B por Q sobre I por B.
Entonces vamos a hacer el desarrollo de esa ecuación. Para en nuestros problemas no perder tanto tiempo calculando S y por B. Bueno, aquí el asunto es ¿qué es Q? Q es primer momento del área, en este caso como es aquí, respecto del eje neutro. Entonces, primer momento del área, que es área por Y trazo. Entonces, ubique el centroide de esto cuando es paredes delgadas. El centroide de eso está por aquí. Hay que ir a una tabla de un libro de estática y buscar centroides. Este centroide, esta distancia centroidal es la que me toca buscar. Bueno, si voy a una tabla, encuentro que eso es 2R sobre pi. Creo. Dos R sobre pi. Eso es el centroide. Ahora, el área. ¿Cuál área? Área de este pedazo. Área de la mitad de este pedazo. Estamos variando el Q de esto, que trata de deslizarse sobre el eje neutro en paredes delgadas. Esta área necesitamos. Esa área, pues es la mitad de todo el anillo, ¿no? Todo el anillo sería 2pi por R, eso es la circunferencia, y por T. O sea, todo el área será 2pi R por T. Pero aquí me interesa es esta que se está deslizando aquí en el eje neutro. Así que ese es pi por R y por T. Pi RT. Entonces el Q, que es lo que me interesa hallar en este momento, ese Q pues sería el área por el Y trazo. Entonces, área que es pi R por T. Ahí tengo área por el Y trazo que es 2R sobre pi. Y simplificamos y miramos cuánto da. Así que aquí pues se va pi y que queda 2R cuadrado por T. Despachamos el pi. Eso es Q. Profe, SR es RM, ¿cierto? Bueno, como es paredes delgadas, entonces en paredes delgadas y sobre todo en tanques que el R medio sobre T siempre va a ser grande. Por ejemplo, en este que es un tanque pequeñito, ¿cuánto fue R medio sobre T? Lo tenemos por aquí donde se calculó
R medio sobre T 41,16. Y eso que este tanque es pequeño, ¿no? Entonces, el R medio, el radio externo y el radio interior son aproximadamente iguales. Los cálculos se hacen con el que tenga a la mano. Si por alguna razón tuvo que calcular radio medio, con radio medio. Todo, incluso para el efecto de signo por presión, ¿no? Con el que tenga a la mano es válido. La diferencia numérica en los resultados no es muy grande debido a que el R medio sobre T es grande. Por eso aquí no estoy haciendo distinción, ¿no? Digo R. ¿Cuál R? El que más tengamos ahí disponible. En este caso, radio medio, pero porque tuvimos que calcularlo ya. Bueno, entonces 2R cuadrado por T. Así que el tau, ¿qué es esto? Sería entonces igual a al cortante B por 2R cuadrado T, que es este. Ya nos llegó la serenata aquí. Sobre I, pero ese I es pi radio al cubo por T. Entonces lo colocamos. I en paredes delgadas circulares. Pi radio al cubo por T. Este es radio cubo. Y por B. B es el espesor que se va a cortar. Aquí por el cortante. B por Q sobre I por B. Este B de la ecuación, pues esto, si esto vaya por corte, se va a cortar aquí y aquí. Hay que cortarse en los dos lados, ¿no? O sea, el B, que es el ancho de corte aquí y acá, entonces es 2T. Esto es 2T. Bueno, simplificamos eso. Entonces, ¿qué queda? Un T se va. Quitémoslo con este. El 2 se va. R cuadrado se va con R y aquí queda, abajo es R cubo, entonces queda R. Fíjense que quedó B sobre pi RT. Eso es lo que al final nos quedó como ecuación, ¿no? Sobre pi RT. Ahora, ¿qué es pi RT? Pi RT
es esta área. Esta área. Pero esa área es la mitad del área del tanque, del área del material del tanque. ¿Sí? Entonces podemos decir que esto es igual a B sobre la mitad del área resistente del tanque, que así se llama, área resistente sobre 2. Entonces lo que hacemos es subir ese 2 y me queda en definitiva que el tau producido por B de flexión es 2B sobre A. Esa ecuacióncita es la que vamos a utilizar siempre que tengamos esfuerzo de flexión en secciones circulares huecas de paredes delgadas. A tau de flexión 2B sobre área resistente. Y esa área pues es de las que calculamos aquí al comienzo, ¿no? Área resistente, aquí está. 2pi por radio medio por t. Ya la tenemos calculada. Lo primero que hacemos en el problema con números es calcular el área resistente del tanque. O sea, ya se tiene. Entonces, aquí ahora que estamos calculando esfuerzos, pues estamos aplicando esa ecuación que se acabó de deducir aquí, esta. Tau de flexión 2B sobre A. Aquí es que estoy. Entonces, tau de flexión, tau por BY, 2BY sobre el área resistente. El BY es en las 10.000 toneladas, las 10 toneladas. El área resistente, bueno, 9311, 2B sobre A, 215. Falta ahora el efecto de la presión. Entonces, sigma tangencial, presión por diámetro sobre 2T. Aquí, ¿cuál diámetro? El que tenga la mano. Como todo lo estamos haciendo con el diámetro medio que ya se calculó, pues ese. Presión por diámetro medio sobre 2T. 823.3. Sigma longitudinal es la mitad del tangencial. Entonces, este sobre 2. 411.6. Bueno, tenemos todos los valores. Entonces, ahora, en vez de tener esto repetido, aquí lo que vamos a colocar es números. ¿Cuánto es sigma X? Sigma X dice lo que dio de meseta más lo que dio por la presión longitudinal. 528 más 411.6. Ahí podemos redondear la cifra, 528 más 412, son 940. Entonces este es 940, ya tenemos en números. Este es el tangencial. ¿Cuánto fue el tangencial? 823. Pues tenemos aquí 823. El tau dice aquí en el punto 1 que es el de torsión, 110. Este es 110. Y ya está el punto 1. Punto 2. Aquí el longitudinal.
¿Cuánto fue el longitudinal? 411.6, 412. El tangencial, 823. Y aquí la suma de BY y torque. Son 110 y 215. Son 325. Entonces ya tenemos los esfuerzos, pero numéricos. Ahora aplicamos la teoría de falla. Entonces, miremos lo que pedía el problema. Decía, para esas condiciones, determine el factor de seguridad según la teoría de Coulomb y según la teoría de Mises. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Este problema es como para comparar los resultados de las dos teorías. Para eso, vamos a aplicar primero la teoría de Coulomb. Para cualquier teoría que vaya a aplicar, primero calcule para cada punto sigma 1 y sigma 2. Esto es, vaya a la ecuación 4. Por aquí está el resumen de ecuaciones. Aquí. Vaya a la ecuación 4 y calcule sigma 1 y calcule sigma 2. Para cada punto. Bueno, acá estamos con el punto 1. Entonces, para el punto 1, 940, 823 y 110 el tau. Reemplace allá en la ecuación 4. Aquí faltó el menos, más o menos. De sigma 1 y sigma 2. 940 más 823, que es sigma y, sobre 2, más o menos raíz de 940 menos 823 sobre 2 cuadrado, más 110. Haga la operación y a sigma 1, 1006, sigma 2, 757. Eso se hace independientemente de cuál teoría va a aplicar. Tiene que hacerlo, calcular sigma 1 y sigma 2. Bueno, para la teoría de Coulomb, es, mire signos sigma 1 y sigma 2. Dio ambos positivos. Entonces vaya a la teoría de Coulomb. Cuando ambos son positivos, y esta es la teoría de Coulomb, y dice, si sigma 1 positivo y sigma 2 negativo, el sigma equivalente es el radical. Ese no fue nuestro caso. Acabamos de decir que sigma 1 positivo y sigma 2 positivo. Entonces el sigma equivalente es sigma 1. Y ese debe ser menor o igual al sigma permisible. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Ambos valores son positivos, entonces sigma equivalente, sigma 1, es 1006, que fue lo que dio aquí, ¿no? Sigma 1. Eso menor o igual al sigma permisible. Y el sigma permisible es S sub Y sobre N. Entonces despejamos N igual a S sub Y sobre sigma equivalente. Todas las ecuaciones, la ecuación de control, todas las teorías
La ecuación de control es sigma equivalente menor o igual a sigma permisible. Siempre. ¿Qué es sigma permisible? S sub y sobre n. ¿Qué es sigma equivalente? El que diga cada teoría. Bueno, aquí la teoría de Moore para este caso dijo que sigma equivalente era sigma 1. El S sub y lo daban. Es acero estructural a 36 que tiene de S sub y 36.000 PSI. Pero estamos trabajando en sistema métrico técnico. Tiene que hacer la conversión a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces decimos 36.000 PSI. ¿Cuánto es eso? 2.536 kilogramos por centímetro cuadrado. Recordemos por allá en la lección 3 o 4, a comienzo de semestre, había una tablita de conversión del esfuerzo en los distintos sistemas de unidades, ¿no? Hay que tener esa tablita a la mano por si acaso. Como en este caso, ¿no? Que había que trabajar en el sistema métrico técnico, pero conocíamos el S sub y en PSI. Se hace la transformación, eso es 2.536. El S sub y sobre sigma equivalente 252. Bueno, eso fue en el punto 1. En el punto 2, el punto 2 era diferente, el punto 2 es este. Ahora tenemos 412, 823 y 325 acá en el punto 2. Lo mismo, vaya a la ecuación 4 y halle sigma 1 y sigma 2. Aquí otra vez. Pero con los valores que nos dieron. Entonces nos da sigma 1, 1002, sigma 2, 232.7, ambos positivos. Otra vez sigma equivalente sigma 1. Entonces n, S sub y sobre sigma equivalente. Este da 253. Nos están diciendo, la teoría de Coulomb, que el factor de seguridad en este punto 1 es 252, según Coulomb. En este punto 2 es 253. Y la pregunta es, ¿cuál es el factor de seguridad del tanque? ¿Cuál es? ¿Cuál es para el matemático? Si esto fuera matemáticas, no ingeniería, ¿cuál es la respuesta? Punto 1, punto 2. ¿Cuál es el factor de seguridad del tanque? Está diciendo N 252 en el punto 1. N2, 253. El 253, ¿no? Para un matemático. El factor de seguridad, el menor de los dos, 252. O sea que matemáticamente el punto crítico es 1. Pero esto no es matemáticas. Esto es ingeniería. ¿Cuál es el punto crítico? ¿1 o 2 ante esos resultados? Ambos, ¿no? Ambos. Ambos. Ambos son críticos. Mejor dicho, el factor de seguridad es 2.5. Y listo, ambos puntos son críticos. Fíjense, este punto 2, que en otras condiciones, no siendo paredes delgadas, no sería crítico, el crítico es 1. Aquí, por ser paredes delgadas, es también el punto crítico. ¿Por qué? Porque en paredes delgadas el efecto del cortante es notable.
Fíjense que el efecto del cortante dio más grande que el efecto del torque, y el torque es grande, ¿no? El torque es 25 por 10 a la 4. Y está siendo más crítico el efecto de Bellier que el efecto del torque. Es muy influyente el efecto de cortante por fricción en elementos circulares de paredes delgadas. Por eso se tuvo en cuenta. Bueno, con la otra teoría. Bueno, la otra teoría es, después de que tiene sigma 1 y sigma 2, aplique la ecuación del sigma equivalente de maíces, que es sigma 1 cuadrado menos sigma 1 sigma 2 más sigma 2 cuadrado raíz. Ahí no tiene que mirar que si uno es positivo, que si el otro es negativo, que no, no. Mete esta ecuación y listo. Entonces, reemplaza los valores para el punto 1, da 907.5, el esfuerzo equivalente, da un factor de seguridad de 279. Ese es su Y sobre sigma equivalente. 279, mejor dicho, 28. Punto 2, mete los valores. 908.3. Hace el factor de seguridad, da también 279. Confirma lo que ya había dicho la teoría de Coulomb. Ambos puntos son críticos. Fíjense, hay una pequeña diferencia, ¿no? Mientras que aquí el factor de seguridad es 2.5, aquí diríamos con maíces que el factor de seguridad es prácticamente 2.8, ¿no? Y la más exacta es la teoría de maíces. En otras palabras, si nos dijeran, bueno, si fuera a calcular la presión, no el factor de seguridad, calcula la presión del tanque, según Mises y según Coulomb. Según Mises daría una presión un poquito más alta que lo que diría Coulomb. La teoría de Coulomb es más conservativa. Dice aguanta menos cuando realmente aguanta un poco más, porque la práctica ha demostrado que es más exacta la teoría de Mises o teoría de la máxima energía de distorsión. Les comentaba cuando vimos esto que es la teoría que aplican el software de ingeniería, el sistema de elementos finitos, para el cálculo y análisis de fuerzas, ¿no? En estructuras y en tanques y elementos de máquinas. Bueno, entonces aquí en este problemita repasamos todo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces seguimos avanzando. En la plataforma de tanques, a ver si lo encuentro rapidito.
Bueno, y en la plataforma, pues está este problema que acabamos de analizar paso a paso, con la teoría de tanques. Sin embargo, creo que esta presentación ya la envié, ¿no? La viste en clase, que es prácticamente la misma. Pero viene este ejemplo resuelto. Aquí sí es un tanque como son los tanques. Una viga simplemente apoyada, en este caso, en dos apoyos. Tanque de 40 pulgadas de diámetro, eso es 1 metro. Dada presión interna, 290 psi. Y tiene 200 pulgadas de longitud. Bueno, y nos dicen que el peso propio del tanque y su contenido es de 200, ya calculada la carga distribuida, peso total sobre longitud, 225 libras por pulgada. Y determina el espesor que debe tener el tanque, según la teoría del máximo esfuerzo portante. Material del tanque de S sub Y 60.000 psi. Bueno, pues aquí, ¿cómo es la estructura? Este es para que ustedes está resuelto, para que lo estudien, lo analicen. Primero resuelve la estructura, la viga, área de estática, mejor dicho, lo que vimos en flexión. Diagrama de corte, diagrama de momentos. Y ahora determine la sección crítica, teniendo los diagramas. Aquí, si fuera por sigma, pues la sección crítica es aquí en Q, porque ahí está el máximo momento flector. Pero en ese punto, según se ve aquí en el diagrama, no hay cortante. Entonces, al hallar por sigma, tenemos que resolver esta sección transversal. Por tau, como esto es paredes delgadas, toca analizar el efecto del corte. El efecto del corte, el máximo corte está aquí. Así que aquí hay que analizar dos secciones transversales. Sección Q para el efecto sigma. Y sección, ¿qué es esto? A o B o C. Sección A, aquí, para el efecto tau. Eso es lo único raro ahí. El resto viene igualito, ¿no? Allí la geometría. Igual. Sección determine para las dos secciones críticas. Y en cada una determina el punto crítico. Y allí lo que lo pide. Luego viene, este si no viene resuelto, viene apenas propuesto, pero creo que trae respuesta. Bueno, en la primera parte no viene resuelto. El mismo tanque. Claro que aquí ya está en sistema métrico, pero tiene 3 apoyos. Entonces, al resolverlo como viga, aquí ya no está, esa parte es para que ustedes la recuerden. Al resolverlo como viga es esta viga. Pero tienen que ponerle el otro apoyo y resolverla, ¿no? Levantar la indeterminación y todo lo demás. Un problema estáticamente indeterminado de flexión. Entonces, mejor dicho, hay que coger ese tanque y ponerle aquí el otro apoyo. Que tiene ahí en la mitad, ¿no? Tendría apoyo aquí, apoyo aquí y apoyo acá.
Entonces, escriba la ecuación de momento, haga las dos integrales, levante la indeterminación, luego haga diagramas y busque la sección crítica. Esa parte hay que repasarla del capítulo de flexión. Levantar esa indeterminación. Bueno, eso viene. No la puse ahí para que ustedes la recuerden. Es decir, tienen que hallar estas reacciones. Y luego con esas reacciones sí seguir el problema. Ya esas reacciones, pero aquí en este, ¿no? En este problema. Aquí están dadas para que sepan si van bien o no, ¿no? Pues, por la simetría de RA y RC son iguales y hay que hallar RB. Levantan la indeterminación, hacen diagramas y determinan la sección crítica cuál es. Y harían esfuerzos, ahí sí ya entramos a lo mismo. Bueno. Esto, profe, es que tengo una duda de ese ejercicio. O sea, ahí dan el esfuerzo máximo por el tau. Entonces, ahí se resuelve con la ecuación 6. No lo entendí la última parte. En el ejercicio 3, ejercicio 3 es que ahí daban el tau permisible. Entonces se resuelve con la ecuación 6. Sí, aquí es, no, le están diciendo, al darle el tau permisible, no, usted elige qué teoría de falla va a aplicar. Pero si tiene el tau permisible, pues tiene el sigma permisible, ¿no? Eso es como para que recordemos esa parte. Si el tau permisible es 1000, ¿cuánto es el sigma permisible? ¿Cuánto es el sigma permisible? El doble, ¿no? El doble. Teniendo ese ya el sigma permisible, dice, bueno, voy a aplicar la teoría de Mises. Sigma equivalente de Mises menor o igual a sigma permisible. Igual. A propósito, aquí no dice qué teoría aplicar, ¿no? Quiere decir que es libre. Si no dice qué teoría apliquen, pues usted escoge. Yo voy a aplicar Mises, yo voy a aplicar Coulomb. Listo, y calcula con la que usted elija, ¿no? Pero hay que aplicar una teoría de falla. Eso es. Bueno, en esta parte del curso de carga combinada, pues alcanzamos a ver tres tipos de ejercicios. Primer ejercicio, tanques. El primer tipo de problemas de tanques. Tanques típicos son estos. Simplemente apoyados y listo. O un tanque así como académico, como el primero que hicimos. Segunda parte, transmisión de potencia. Vamos para allá. Segunda parte es cálculo de ejes. Vamos a calcular el eje de una máquina. Entonces, ¿qué es un eje? Es una barra cilíndrica, todos los ejes son de sección circular, utilizado para transmitir potencia por medio de elementos de transmisión de potencia. ¿Cuáles son los elementos de transmisión de potencia? Como vemos por allá en diseño gráfico. Transmisiones flexibles. ¿Cuáles son las transmisiones flexibles? Por correa, por cadena y por cable. Transmisiones rígidas. ¿Cuáles son? Por engranajes.
¿Qué tipo de engranajes hay? Engranajes cilíndricos, engranajes cónicos y engranajes de tornillo. ¿Qué tipo de engranajes cilíndricos hay? Rectos y helicoidales. ¿Qué tipo de engranajes cónicos hay? Rectos e hipoidales. Y por último, los engranajes de tornillo. Esos elementos, cualquiera de esos, van a estar montados sobre el eje. El eje recibe la potencia a través de un sistema de estos y entrega la potencia a través de otro sistema de los mismos para mover una máquina. Y además el eje va apoyado en cojinetes, que pueden ser rodamientos o bujes. Un rápido recuento ahí de lo que se mostró y se hizo en diseño gráfico. Bueno, el hecho es que tenemos que transmitir una potencia. Siempre vamos a tener un motor. Vamos a tomar la potencia del eje de ese motor, a llevarlo a otro eje a través de un sistema de correas, de un sistema de engranajes o de un sistema de cadena, para con ese eje mover otra máquina. Ese es el cuento. Bueno, entonces es transmitir potencia. Tenemos que partir de ahí, de la física 1, o no, ya más reciente, porque ustedes ya todos están en dinámica, o ya la vieron. Partimos de la dinámica. ¿Qué es potencia? ¿Quién se acuerda qué es potencia? Hola, ¿estamos por aquí o no? ¿Es un trabajo por unidad de segundo? ¿Un trabajo realizado por unidad de tiempo? Exacto. En otras palabras, como lo definen en dinámica o en mecánica, en física 1, potencia es la velocidad a la cual se realiza un trabajo. Cualquier motor es capaz de reproducir el mismo trabajo, solo que un motor de 100 caballos lo hace 100 veces más rápido que un motor de un caballo, ¿no? Esa es la idea. Potencia es la velocidad a la cual se realiza un trabajo. Bueno, ¿y qué es trabajo? En formulita. Para no, a veces es difícil definir las cosas, pero Newton por metro. Newton por metro, o sea, fuerza por Distancia. distancia. Esto es, que tenemos un cuerpo y le aplicamos una fuerza y entonces ese cuerpo se desplaza a una determinada distancia. ¿Qué trabajo se realizó? Pues fuerza por distancia. Potencia. Tenemos que meterle entonces tiempo. Potencia sería fuerza por distancia sobre tiempo. Pero distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces en última nos queda que potencia es fuerza por velocidad. Bueno, eso cuando estamos hablando de movimiento lineal. Pero en los motores el movimiento no es lineal. Es circular. Entonces, para producir movimiento circular, no aplicamos fuerza. ¿Qué aplicamos? Momento. Momento, que lo llamamos torque.
porque hace girar eso alrededor del eje geométrico, torque. Y la velocidad que se produce no es lineal, no es metros por segundo. ¿Es qué? Es tangencial. No, que la tangencial es metros por segundo. Es velocidad de rotación, radianes por segundo. Entonces, lo que en movimiento lineal fue fuerza por velocidad, en movimiento circular es torque por omega. Entonces, para movimiento circular, potencia es torque por omega. Entonces, vamos a mirar lo que pasa en las transmisiones. Imaginemos que estamos en la bicicleta. Y esta es la rueda dentada de la bicicleta en la llanta de atrás. No la rueda de la bicicleta, la rueda dentada de la transmisión por cadena de la bicicleta en la llanta de atrás. Entonces, cuando uno da el pedalazo, pues la cadena tira del diente aquí de esa ruedita y la pone a girar. Vamos a arrancar de aquí para buscar una ecuación de potencia ya en movimiento circular. Esto es lo que ocurre aquí en la bicicleta. Y así es en todas las máquinas. Entonces la cadena me está aplicando aquí una fuerza. Y esa rueda tiene un radio. Esa ruedita es pequeñita, es como unos 4 centímetros de diámetro. La de la bicicleta, por ejemplo. Entonces tengo una fuerza aplicada a una distancia del centro. Esa fuerza por el radio es torque. Y eso pone a girar esa ruedita y esa pone a girar la llanta de la bicicleta a una determinada velocidad. Pero en los motores no hablamos de velocidad en radianes por segundo, sino en revoluciones por minuto o en vueltas por minuto. Cuando decimos en este tipo de movimiento, en este tipo de aplicación, ¿qué potencia es fuerza por velocidad? Se refiere a lo que está sucediendo en este punto, en el diente de esa ruedita. Ahí la cadena está aplicando una fuerza que es tangencial a la rueda. Y como pone a la rueda a girar, pues aquí se produce una velocidad tangencial. Entonces, en ese caso, la potencia desarrollada en este punto es fuerza por la velocidad tangencial de este punto. Pero esa velocidad tangencial, vimos en física, que es velocidad angular por el radio, omega R es V. Entonces tengo que calcular omega. Claro, omega me la dan, pero no así en radianes por segundo. Me la dan en vueltas por minuto, por eso no le ponen omega. Porque no coincida con la ecuación de la dinámica que se entiende que es en radianes por segundo. Aquí la llamamos N, que es también, esta N es vueltas por minuto, es la velocidad angular, pero no expresada en radianes por segundo, sino en vueltas por minuto. Pero no la puedo aplicar así en vueltas por minuto. Tengo que calcular es omega. Tengo que transformar esta n en omega. Fácil, porque estos son vueltas. Y una vuelta son 2pi radianes, ¿no? 2pi por 1 es una vuelta. 2pi por n son n vueltas.
nos quedaría radianes por minuto al multiplicar aquí por 2pi. 2πn, radianes por minuto. La ecuación de la física viene en radianes por segundo. Entonces dividimos por 60. Así que transformar revoluciones por minuto en radianes por segundo es 2πn sobre 60. Y ya tengo radianes por segundo. Entonces potencia será fuerza por velocidad, que es 2pi por n, que es omega, y por r. Esta es la velocidad v, omega por r. Pero hoy aquí tengo fuerza y tengo radio. Fuerza por radio es torque. Entonces me quedaría 2pi por n por t sobre 60. Voy a bajar el 2pi aquí a dividir al 60. Entonces me queda torque por n sobre 60 sobre 2pi. 60 sobre 2pi es 9,55. La fuerza está en newtons y esto está en metros por segundo, porque el radio está en metros y la omega en radianes por segundo, esto es metros por segundo. Potencia torque por n sobre 9,55 newton metro por segundo. Eso es lo que llamamos vatios. Vatio es una unidad muy pequeña. Normalmente trabajamos es en kilovatios. Entonces dividimos por 1000. Y me queda que potencia es torque por n sobre 9550. Y eso me va a dar en kilovatios. Entonces tengo aquí desarrollada la fórmula de potencia para un movimiento circular en el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a generalizar porque a veces trabajamos en sistema inglés y a veces trabajamos en sistema métrico técnico. Entonces vamos a decir que en general potencia es torque por n sobre k, una constante. Y esa k varía según el sistema de unidades que tengamos. Y eso lo resumimos aquí. Potencia es torque por n sobre k. Sistema internacional, el que acabamos de hacer. Para el sistema internacional, el torque en newton metro. La potencia en kilovatios. Y la K vale 9550. Sistema inglés. El torque debo expresarlo en libra por pulgada. La potencia se expresa en HP. En caballos de fuerza, horsepower. Y la K vale 63.000. En el sistema métrico técnico, el torque lo expresamos en kilogramos centímetro. La potencia en caballos de vapor. Y la K vale 71.620. Entonces es mirar en qué sistema de unidades vamos a trabajar nuestro problema y trabajar con eso. Bueno. Profe, una pregunta. ¿El N se tiene que dar siempre en revoluciones por minuto o...? Sí, la N siempre viene en revoluciones por minuto. Siempre. Y normalmente conocemos torque y N del motor. Porque uno tiene el motor con que va a mover una máquina. Mira la placa del motor, todos los motores tienen pegada una placa. Entonces mira la placa del motor y ahí dice cuánto torque tiene y qué velocidad tiene. ¿Todos han visto eso en un motorcito? No. Sí, sí, señor.
Bueno, entonces ahí viene, y normalmente en la placa del motor viene la potencia en 2 unidades. Viene en HP y viene en kilovatios. Sobre todo los motores americanos, ¿no? Los motores europeos vienen en CB y en kilovatios. Hay que tener los factores de conversión de caballos, kilovatios y caballos de vapor. Bueno, con eso calculamos potencia. Bueno, normalmente tenemos potencia llena, entonces calculamos el torque que va a sentir el eje, ¿no? Realmente aquí lo conocido es potencia y N para poder conocer torque. Lo primero es cálculos de torque teniendo la ecuación de potencia. La segunda cosa, determine las fuerzas que se generan sobre los elementos de transmisión de potencia que van montados sobre el eje. Entonces, sobre el eje puede ir poleas, transmisión por correas, transmisión por cadena, o transmisión por engranajes, ¿no? O transmisión por cables. Vamos a mirar transmisión por correas. Primero, nos interesa hallar las fuerzas que se generan sobre la correa. Ahí las colocamos sobre la polea y de la polea la llevamos al centro, que es el eje, para determinar las cargas que se generan sobre el eje a causa de los elementos de transmisión de potencia. Entonces vamos a trabajar con esto un poquito primero. Voy a llevármelo por allí. Bueno, entonces primero tengo que identificar en el problema dónde está el motor y dónde está lo que me voy a mover, ¿no? Para poder decir cuál de las dos poleas es motriz y cuál es conducida. Eso es lo primero y es muy importante, determinar cuál es la motriz, cuál es la conducida. Ahorita miramos por qué. En este caso voy a decir que la motriz es esta. Entonces esta es la polea conducida. O sea que aquí conozco los datos del motor. Tanta velocidad N1 del motor y tanta potencia del motor. En estas transmisiones, lo que es transmisiones por correa, por cadena y por engranajes, la potencia de la motriz y la potencia de la conducida se consideran iguales. Esas potencias son iguales. Se pierde un poquitico. La eficiencia de una transmisión de estas es alrededor del 98%. O sea, hay una pequeña pérdida, pero para fines prácticos de diseño se considera que es igual la potencia. Entonces, potencia motriz, potencia de la motriz y potencia de la conducida iguales. Aquí, el objetivo, además de llevar la potencia del motor a la potencia de la máquina que voy a mover, es poder cambiar la velocidad.
La velocidad del eje del motor y la velocidad del eje de la máquina generalmente no son iguales. Lo que queremos es cambiar la velocidad. Por lo general, la velocidad de los motores es más alta que la velocidad de las máquinas. Los motores son rápidos, las máquinas son más lentas. Entonces, el oficio de estas transmisiones, además de llevar la potencia de aquí del motor para la máquina, es cambiarle la velocidad, porque las máquinas necesitan moverse más despacio. Entonces, si las potencias son iguales y las velocidades son diferentes, algo más tiene que cambiar. Porque ¿qué es potencia? Torque por N. Entonces, torque aquí en 1 por N1. Acabo de decir que igual a torque aquí en 2 por N2. Así que si las N son diferentes, los torques tienen que ser diferentes. Dije además, lo normal en las transmisiones es que el motor sea más rápido, más veloz, y la máquina sea más lenta. Así que aquí tengo velocidad alta, entonces tendré torque bajo, porque el producto torque por N debe conservarse. Aquí si bajé la velocidad, entonces el torque debe subir. Esa es la ventaja mecánica de la transmisión, porque la que hace el trabajo a la larga, lo que hace el trabajo es el torque. Si yo tengo un torque alto, pues puedo realizar un trabajo más grande. Entonces, con esto consigo bajar la velocidad que me conviene, porque las máquinas son más lentas, y subo el torque que me conviene para desarrollar más trabajo. Bueno, entonces estoy hablando de que las velocidades son diferentes. Entra aquí a jugar un factor que llamamos relación de velocidades. Esta ecuacióncita. Entonces, en estas transmisiones, la relación de velocidades es velocidad de la motriz, y la motriz es 1, sobre velocidad de la conducida. En la polea motriz, velocidad de la conducida. Velocidad aquí del motor sobre la velocidad de la conducida. Esa relación de velocidades también es la relación de diámetros, al revés. Diámetro de la conducida sobre diámetro de la motriz. Entonces, con eso calculamos la relación de velocidades. O sea, lo mayor va arriba y lo menor abajo, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Lo mayor va arriba y lo menor abajo. En los diámetros sí. Así, en ambas, ¿no? En ambas, sí. Y velocidad grande sobre velocidad pequeña, diámetro grande sobre diámetro pequeño. Sí, sí. Lo grande va arriba. Solo que aquí queda invertido, ¿no? Al hablar de los diámetros. Pero lo grande va arriba. Bueno. Una norma de diseño. Las transmisiones por correa. Las transmisiones por cable. Las transmisiones por cadena. Y las transmisiones por engranajes distintos a engranaje de tornillo. La relación máxima de velocidad que se permite en un diseño bien hecho, o sea, es una norma de diseño, es de 6. No que si tiene más no funcione, funciona, pero funciona mal. Y estaría fuera de las normas de diseño. Entonces, el máximo I, 6. Bueno.
esta ecuación me sirve a veces. Lo que tengo son diámetros y necesito la velocidad de la máquina. A veces lo que tengo son velocidades de las dos y necesito ver los diámetros. Entonces, con la relación de velocidades, despejo lo que necesite hallar. N o D. Para poder traer la potencia de aquí, del motor, a la máquina, o de la polea motriz a la polea conducida, pues eso se hace a través de la tensión en la correa. Entonces, aquí en la correa se generan unas tensiones. Entonces, separamos las dos poleas y me queda así. Y esas tensiones pues no son iguales, ¿no? ¿Por qué no son iguales? Porque potencia es torque por N. Y torque es F1 por radio en sentido horario menos F2 por radio que va en sentido antihorario. Si F1 y F2 son iguales, entonces F1 por radio menos F2 por radio, que es el torque, daría 0. O sea, esto no transmite nada. Las tensiones son diferentes. Si no, no hay transmisión, ¿no? Bueno, entonces, tercera cosa, hay diferencia entre las tensiones. Siguiente paso importante. Determine cuál de las dos es mayor. O mejor, la mayor en donde está. Aquí, para nosotros, en las ecuaciones que vamos a trabajar, F1 es la grande. Y F2 la otra, la pequeña. Para nosotros, en nuestras ecuaciones, F1 va a ser siempre mayor que F2. Entonces, F1 es la grande. Entonces, siguiente paso. Determine en la transmisión cuál es F1 y cuál es F2. Y no se puede equivocar en eso porque este es el primer paso, los primeros números que vamos a echar, los primeros cálculos que vamos a hacer, es calcular F1 y F2. Si me equivoco en cuál es F1 y cuál es F2, así los valores estén bien, ya de ahí en adelante me parlandí el problema y apenas estoy empezando, ¿no? Ahí ya lo que haga de ahí en adelante quedó mal. Si me equivoco en decir cuál es F1 y cuál es F2. Eso lo vamos a mirar siempre en la rueda conducida, sea polea, sea rueda de cadena o sea de engranajes. La fuerza se determina en la conducida. La conducida es esta. Como dije antes, que primero determina cómo es que gira eso. Entonces, si el motor está girando así, sentido horario, en una transmisión por correas, pues la polea conducida gira lo mismo, sentido horario. A menos que cruce las correas, pero uno no diseña con correas cruzadas a menos que sea absolutamente necesario y generalmente no es absolutamente necesario. Haríamos esto. Si por alguna razón tocara, ¿no? La correa quedaría así, cruzada. Entonces ahí sí la conducida gira al contrario de la motriz. Pero eso es muy raro, ¿no? Mejor dicho, aquí en nuestros problemas esto va a ser así, sin cruzar las correas. Bueno. Entonces, en la polea conducida, en esta que es la conducida, la fuerza mayor es la que produce el sentido de giro.
Así que si esta polea conducida está girando así, la que produce eso es la grande, F1. La pequeña siempre se opone al giro. Así que para que esto gire así, F1 tiene que ser la de abajo. La correa tira de aquí y pone la polea conducida a girar en sentido horario. Y entonces la pequeña pues va arriba. En la conducida, fíjate que aquí nos queda al contrario, ¿no? En la conductora queda al contrario. F1 se opone al giro. Por eso lo mejor es pararnos en la conducida y ella me va a ayudar o a mirar cómo gira o a mirar cuál es F1, ¿no? Depende de dónde está mi incógnita. A veces no sabemos cómo gira, pero sí sabemos cómo va F1. Eso nos determina entonces cómo gira. Bueno, entonces, ¿qué conocemos? El torque. ¿Por qué conocemos el torque? Porque tenemos esta ecuación. Me fui para que no era. Tenemos esta ecuación. Que torque, potencia es torque por N sobre K. Así que conozco N1, con la relación de velocidades conozco N2. Entonces, y conozco la potencia del motor y potencia de la conducida iguales. Entonces despejo torque. ¿Qué es torque? Potencia por K sobre N. ¿De cuál polea? La que quiera. ¿Cuál vamos a trabajar? ¿Cuál polea? La polea que esté montada sobre el eje que tengo que calcular. Si tengo que calcular el eje del motor, pues calculo aquí. En la motriz. Si me piden determine el diámetro de la polea conducida, el diámetro del eje de la polea conducida, entonces aquí. La potencia la conozco, que son iguales, la que diga la placa del motor. Entonces, potencia, torque por N sobre K, de aquí despejo el torque. Torque, potencia por K sobre N. Entonces, si trabajo con esto, entonces digo torque 2 y N2. Si trabajo con la motriz, digo torque 1 y N1. Lo que no puedo poner es torque 1 y N2, ¿no? O sea, elijo cuál polea voy a trabajar y con eso me quedo con esta ecuación. Si es conducida, torque 2 y N2. Si es motriz, torque 1 y N1. Y listo. Y entonces conozco el torque. Ahora voy a la estática. ¿Qué torque? Fuerza por radio. Pero hay dos fuerzas. Entonces la suma algebraica del torque producido por las dos fuerzas. Y con eso tengo una ecuación. Torque es F1 menos F2 por el radio, ¿no? ¿Por qué? Porque F1 y F2 producen torques contrarios, ¿no? F2 por radio, que va en sentido antihorario. F1 por radio, que va en sentido horario. Por eso me queda F1 menos F2 por el radio. Pero no hablamos de radio. Hablamos de diámetro, ¿no? Y el radio es diámetro sobre 2. De aquí despejo F1 y F2. Dos torques sobre el diámetro. Como el torque ya lo acabé de calcular y tengo los diámetros. Entonces, ¿de cuál polea? De la que quiera o de la que esté trabajando. Si es 2, torque 2, diámetro 2. Si es motriz, torque 1, diámetro 1. Y entonces tengo una ecuación, dos incógnitas.
F1 y F2. Obviamente, la tensión aquí y aquí pues es la misma, F2. Y aquí es la misma, F1, ¿no? La otra ecuación es la que vimos en estática, en el capítulo de fricción. Tensión grande, fricción en poleas y en ejes y cosas de esas, ¿no? Estática. Tensión grande igual a tensión pequeña, E a la mu S por beta. Mu S, el coeficiente de fricción estática, y beta, el ángulo de contacto entre la correa y la polea. Bueno, ya en la práctica de la ingeniería no nos ponemos a trabajar con esta ecuación, sino que eso se ha promediado ya y en todos los diseños y en todos los manuales de ingeniería se acepta que F1 sobre F2 es igual a 5. Mejor dicho, que esta parte de la ecuación E a la mu S por beta en correas trapezoidales para maquinaria industrial es 5. Y esa es la simplificación de la ecuación de la estática, de esta. Y con eso es que trabajamos en diseño. 5. Correas trapezoidales. Entonces me queda la otra ecuación, F1 igual a 5 F2. Tengo eso aquí. Aquí. Traslado eso al centro, porque lo que quiero es hallar las fuerzas en el eje, aquí. Entonces, si además de las tensiones tengo el peso de la polea, pues cojo las tensiones. Al trasladar las tensiones me va a aparecer el torque y el peso. Trasladamos todo al centro y me va a quedar así. Debo conocer la geometría, debo conocer los ángulos. Y en últimas, lo que quiero hallar es una fuerza horizontal resultante, que sería la suma de las componentes horizontales aquí, y una fuerza vertical resultante, que sería peso cuando se considere, más la componente vertical de las tensiones, aquí. Y eso es lo que vamos a colocar en el eje. Entonces, transmisiones por correas, sencillo, estas dos ecuaciones. F1 menos F2 igual a 2 torques sobre el diámetro. Y F1 igual a 5 F2. Lo otro ya es manipulación de las fuerzas en estática. Traslade todo al centro, saque una vertical resultante y una horizontal resultante. Y así vamos a trabajar las transmisiones por correa. Profe, Próxima clase, transmisión por cadena, transmisión por engranajes. ¿Listo? profe, ese ángulo no lo dan o hay que calcularlo. No, hay que calcular, conocemos la geometría del problema, ¿no? Entonces, por geometría lo calculamos. Si estamos diseñando, si es un problema de texto, ya un problema de esto en resistencia, pues generalmente se dan los ángulos, ¿no? Por ejemplo, en este problema, que es el que vamos a hacer, nos están diciendo que aquí el ramal es 45 grados y que el otro va horizontal, ¿no? Normalmente aquí en resistencia se da. Ya en diseño, pues como el diseño sí es una decisión mía de cómo coloco las cosas, pues ahí sí me toca es calcularlo, ¿no? Listo, bro. Esa es la idea. Bueno, entonces en la próxima clase terminamos